Buenas noches. Esta es la sustentación del trabajo del curso de medidas operativas para la ecoeficiencia. Yo soy Nidia Rosalén Velandia Pardo. Eh, la única que hizo y realizó este curso. Bueno, la empresa que se trabajó fue Propagar Plantas SAS. Un reto realmente grande porque es una empresa que se ubica en la ciudad de Toca, perdón. Fue un reto muy grande porque la comunicación con ellos fue prácticamente por WhatsApp. Entonces no tuve el privilegio de poder encontrarme con las personas que trabajan allá en este tiempo tan corto de este curso. Voy a explicar lo que se realizó en las fases de la 1 a la 6, a la 5. El nombre de la empresa es Propagar Plantas S.A. Ellos producen e importan flores más que todo al exterior y lo que queda aquí en Colombia lo distribuyen en Bogotá. Entonces ellos manejan un clavel estándar. La finca donde ellos hacen los cultivos, donde tienen la empresa como tal, es en Toca, una vereda a Cuanica abajo, que queda como a unos 20 minutos de la ciudad. Bueno, mm, esta empresa eh, tiene, vamos a explicar un poquito el entorno de la empresa, los procesos productivos, ¿sí? Entonces, inicia con el enraizamiento de esquejes del clavel, que es la siembra. Se plantan los esquejes y al mismo tiempo se hace la plantación de otras especies vegetales, ¿sí? Eh, para esas dos funcionalidades existen unas labores culturales. Las labores culturales se llaman a la reunión de más de 100, de 90 a 100 personas, quienes se organizan de tal manera que puedan llevar los esquejes del clavel, de los claveles, los tipos claveles que se siembran allá, en las diferentes invernaderos que tienen. Entonces sigue la cosecha y hacen la selección de tallos por calidades. Ya cuando realizan la cosecha, entonces hay diferentes pasos para poder realizarla, porque ellos tienen que vestirse de una manera adecuada, ya que este cultivo tiene mucho control biológico y lo hacen con fungicidas, ¿no? Que es una de los riesgos que tiene esta empresa, el manejo de fungicidas y pesticidas que le aplican a los claveles. No tienen un control al ambiente, en el aire, o cómo mitigar esa aplicación de esos productos. Eh, los empleados sí tienen las posibilidades de tener sus vestimentas para ese tipo de manejo en cuanto a la aplicación como tal. Y ahí la mayor cantidad de agua posible es la que más se gasta en esta empresa. Más de un 80% de agua es gastada en la cosecha y en la producción del cultivo del clavel. Después de que hacen la selección de los tallos por calidades, hacen un empaque y un almacenamiento, lo transportan, ¿sí? También hacen un poco de arreglos florales, que también los comercializan, ¿no? Bueno, después de ver esta estructura de la empresa, este entorno, eh, analizamos unos riesgos que se presentan en cuanto a los factores externos que tiene esa empresa. Entonces encontramos unos factores de fenómenos atmosféricos porque el clima de Toca es demasiado frío. Entonces a veces cae un granizo muy intenso. Hay a veces conflictos sociales porque allá han
punto de partida. Ahorita la, la gente de Venezuela ha llegado muchísimo aquí a Boyacá, porque tienen los que van para la costa y ellos tienen que pasar por acá, porque no tienen la forma para poder transportarse más rápido, ¿no? Una ventaja competitiva, hay ventajas competitivas con esta empresa que es la calidad de los claveles y la vida útil de esos claveles ha sido lo que más ha sacado a flote esta empresa. Tenemos aquí el Ecomapa, una ubicación tentativa porque no, como les vuelvo a decir, me puse el reto de meterme con una empresa grande y fue muy corto el tiempo, entonces no hubo así la posibilidad gigante de poder estar, de ir, de poder contactarme con los gerentes de allá. Fue vía prácticamente celular. Bueno, y cuando me podían contestar, ¿no? Entonces en el Ecomapa podemos ver la vereda Cuenca Abajo, que es esta. La vereda Cuenca Abajo, que es acá, es en el municipio de Toca, en la ciudad de Toca. Lo bueno, unas cosas buenas de esta empresa es que tienen reservorios para consumo y aprovechan el agua lluvia y tienen 3 nacimientos de agua propios y pozos de estancamiento de agua para volver a reutilizar, ¿sí? Entonces, tratan de mitigar ese riesgo de la cantidad de agua que consumen, reutilizando las aguas lluvias, pero aún así todavía existe un 70% de desgaste de agua en la empresa de siembra de flores o claveles. Legalmente la empresa cumple con las normas de calidad de aire, de residuos sólidos, porque también los residuos que ellos manejan tienen, los residuos que ellos manejan tienen el aprovechamiento como abono para las mismas tierras donde ellos plantan los claveles. Entonces esa es una buena mitigación, ¿no? Una buena prevención. Tenemos aquí el ecobalance, que donde están las entradas en los procesos, donde entran y las salidas. Seguimos hablando del medio agua, que es prácticamente es sí, el 70-80% de lo que gasta la empresa como tal. Entonces entra el agua a plantaciones, para los riegos, para los lavados de los claveles, para la cosecha. También en la cosecha se gasta más del 30% en lavado y depurado de los claveles. Y de otras especies también de claveles y de flores. De ahí salen residuos orgánicos que también tienen que ser tratados para poder desecharlos. Materias primas e insumos también entran en el proceso de control y calidad, en la cosecha más que todo. Y la mano de obra, que son más de 90, 100 personas cuando están en cosecha, que imagínense 90, 100 personas que necesitan muchísima agua porque cada uno tiene que estar lavándose las manos más de 3, 4, 5 veces al día, ya que ellos manipulan mucho y los guantes por las condiciones del clavel, los guantes se rompen muy fácil. Entonces, o a veces con algún manejo que ellos tengan adicional, también los guantes se rompen o simplemente para mitigar, o sea, ellos no consumen tanto, como les dijera, tantas cosas de protección, sino más bien ellos se apoyan en mitigar más bien es el medio agua. El medio agua que es el que a ellos prácticamente están gastando más de 27 millones de pesos en consumo de agua al año. Entonces aquí tenemos el ecobalance del área administrativa que también tiene consumo de energía, obviamente, por el computador, por los lavamanos, los baños, todo esto, el papel que utilizan para todas las entradas y salidas
de mercancía y de productos que ellos también piden y que ingresan a la empresa. Las tintas en la impresora y el agua residual que también lo hacen con los baños de las cisternas de la parte administrativa, ¿no? Tanto de la operativa como la administrativa, pero igual, el consumo más que todo es en la parte operativa. La matriz que encontré de riesgos ambientales en mantenimiento de instalaciones físicas. Entonces, la limpieza de los invernaderos, que son invernaderos de más de 8, de más de, sí, de más de 10 metros de espacio. Entonces, ellos, esa limpieza de esos invernaderos lo hacen como por, eh, propen- por propulsores. Esos propulsores tienen dos en cada esquina. Entonces, ¿qué hacen? Pues se tratan de tener canaletas, forman canaletas para poder otra vez reutilizar esa agua de esa limpieza, ¿no? Para los riegos de las otras plantaciones de los claveles, de los diferentes tipos de claveles. El mantenimiento de maquinaria, las maquinarias que utilizan allá, prácticamente se utiliza más del 80% de manual, ¿no? Por eso la cantidad de personas contratadas para época de cosecha. Entonces, no, mantenimiento de equipos de cómputo y cambio de luminarias de bombillos. También es mínimo el impacto que ellos generan con eso. La preparación de los abonos, que son los mismos esquejes de los claveles, que los utilizan como abonos, también tienen un buen manejo porque tienen sus zonas para preparar ese abono. Entonces, no, los olores no transmite olores tan fuertes porque están pendientes del tratamiento de esos abonos, donde van a utilizar esa tierra para la misma plantación. Y pues en el proceso de producción, lo que les venía diciendo, la aplicación de los plaguicidas, ¿sí? Y la generación de gases que eso implica. Tenemos unos costos de eficiencia y algunas pérdidas de manejo de residuos, que son prácticamente cuando hay mucha época de lluvia. Entonces esos abonos, como los dejan al aire libre, no tienen el debido proceso para o manejo. Entonces hay cierta pérdidas en los costos de los residuos orgánicos. Se implementa o se sugiere una capacitaciones, buenas prácticas en el consumo de la energía, buenas prácticas en el consumo del agua, ¿sí? Que permite sugerirles a ellos realizar una auditoría interna, ¿sí? Para de esa manera buscar una forma, tener un seguimiento y un control en cada estación operativa de esa empresa, ¿sí? Para prevenir el consumo tan tremendo que tiene ese tipo de empresas. Igualmente la revisión y los mantenimientos correctivos de canaletas, tuberías, rociadores. Eso es lo que se sugiere con las buenas prácticas en el consumo del agua. Y la producción más limpia, ¿no? Como la aplicación de estrategias ambientales preventivas e integradas para que permitan aplicar los procesos, productos y servicios y seguir reduciendo el riesgo del medio agua, en este caso. Bueno, elementos de coeficiencia, entonces otra vez volvemos a la energía, que es prácticamente un 20-30% de consumo. El servicio a agua, el medio agua, que es prácticamente un 80% de consumo en época de cosecha y de siembra. Entonces, de acuerdo a la capacidad técnica con la que cuenta la empresa, se implementan alternativas de coeficiencia y implicaciones técnicas. De lo que hablamos de los mantenimientos, de los baños, cada proceso. En este caso, se pueden controlar los parámetros de consumo de energía y de agua en la empresa, ¿no? Tenemos tipos de estrategias y las implicaciones técnicas, económicas y ambientales que de ellas dependen, ¿no? Entonces, volvemos a hablar del medio agua. Entonces, una alternativa para este medio es la recolección y evolución